Buenos días a todas y todos. El trabajo que yo les voy a presentar da continuidad a un trabajo que venimos desarrollando desde el año pasado, cuando presentamos un trabajo sobre la psicohistoria. Es un tema que ha sido olvidado dentro de las carreras de psicología, en virtud de que precisamente no nos han hecho ver que la historia de los aspectos psicológicos tiene mucha relevancia para el presente que hoy estamos viviendo, y que lamentablemente muy poca gente se está dedicando a ello. Y hoy tratamos nosotros de rescatar esta situación, que es la misma que el psicólogo no puede dejar, no se puede quedar en una situación nada más vertical, sino todo lo contrario. Creo que hay que ir hacia la historia, al pasado, para conocer un poquito de qué es lo que estamos haciendo ahora y de ver de qué manera los cuidados, lo que llamamos la salud mental, tiene que ver con ello. Perfecto, gracias. Entonces, dentro de lo que cuando enviamos aquí con ustedes, nos decían que tendríamos que hablar un poquito de qué es la psicohistoria. Bueno, tenemos nosotros que en las 2 últimas décadas ha tomado fuerza como una nueva disciplina, cuyas raíces se encuentran en 1910, y la psicohistoria definida como es el uso de la psicología en una interpretación histórica. ¿Sí? Esto es, analizar directamente los hechos, pero no nada más en un proceso histórico sumatorio. Esto es, se hicieron y ya. De hecho, hay muchos estudios, entre ellos el libro de George Rosen, que se llama Historia de la Locura, que nada más da cuenta de los eventos, pero no los analiza en su contexto, en lo que sucedió. Y ese aspecto es muy crítico para ver qué fue lo que de una manera u otra trascendió en su momento para poder determinar ese evento. La institucionalización formal de la psicohistoria se considera que se llevó a cabo en 1972 con la fundación del Instituto de Psicohistoria Lloyd de Maus, y en la figura central de este grupo se funda la Asociación Psychohistory International 76 y el Journal of Psychohistory. Todo esto tiene lugar en Nueva York. Ya a partir de la década del 70 la psicohistoria crece considerablemente, aparecen nuevos libros, artículos y hasta tesis doctorales. Se estudian importantes fenómenos históricos, se dictan cursos de prestigiosas universidades y aparece la disciplina como una rama de la historia. Ojo, la historia per se no nomás es una historia, sino todo lo contrario. También hay aspectos en donde en las ciencias de la salud, la historia de la medicina, que hoy en día hay todo un departamento en la Facultad de Medicina de Historia de la Medicina, va a haber un congreso internacional este año en Puebla, y entonces desde esta perspectiva nosotros estamos viendo cómo ha ido agarrando auge el tema de ello, y en grado menor como un campo de la psicología y del psicoanálisis. Siguiente, por favor. ¿Qué es la psicohistoria hoy? Bueno, busca superar un positivismo naturalista. Establece claves psicológicas para mediar en la interpretación de la historia y del comportamiento de quienes, de sus protagonistas. Establecer el estudio en la niñez, en las familias de las generaciones, de los móviles y fantasías colectivas y hasta de los grupos sociales. O sea, la psicohistoria integra todos estos elementos para poderlos estudiar y trabajar, obviamente investigar. Establecer el análisis de las formas históricas, de las motivaciones de los pueblos y de las mentalidades que configuran la propia conciencia humana. La que sigue. También establece la llamada historicidad de los métodos científicos. Lamentablemente hoy en día los trabajos de ciencia no solamente estamos más interesados en ver cómo las mujeres han ido incorporándose al trabajo científico que ver la historicidad. Y podemos decir que históricamente la mujer siempre ha estado metida en cuestiones científicas. Lamentablemente esto no ha sido rescatado. Está ahí, pero no lo hemos rescatado. Y hoy en día preguntamos, ¿cómo es que las mujeres han llegado a la ciencia? Bueno, siempre han estado presentes. Y 6, investiga problemas tales como lo que es la patria, la superstición, la religión, la personalidad, los prejuicios, la vergüenza, que han sido temas o son temas hoy en día de elementos que son de vida cotidiana en el momento actual. La que sigue, por favor. Bien, viendo esta perspectiva de la psicohistoria, nos vamos a adentrar un poquito a ver lo que es la temática de lo mental. Y entramos que la enfermedad mental es la manera en que las personas, ya sean pacientes y profesionales de la salud, intentan comprender las enfermedades mentales y se vertebra a través de modelos explicativos arraigados cultural e históricamente.
Nuestro país no ha dejado de ser un país colonializado. Hoy todavía seguimos siendo un país colonialista, no más que ahora sí, hablando científicamente lo somos también. Ya hablamos por hablar que la psicohistoria trasciende el positivismo naturalista. Entonces, pero hoy todavía, en la misma ciencia, tanto de la psicología como de las áreas de la ciencia de la salud, seguimos siendo positivistas. Y el que quiera trascender, pues difícilmente es aceptado. Al contrario, vemos cómo se ha estructurado la ciencia en nuestro país. Hay 25,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, son positivistas la mayoría. Por lo tanto, la élite intelectual que ya hemos hablado aquí, ahorita que se ha hablado de esto, pues obviamente es lo mismo, ¿no? Son investigadores colonialistas, que siguen colonializando en la formación doctoral inclusive, de gentes que siguen manteniendo esta perspectiva. Y en el caso, estos modelos explicativos están arraigados cultural, tenemos una cultura científica, aunque no tan acentuada como quisiera, lo dice la SOMEDICIN, la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, que no divulgamos. Y lo que divulgamos lo hacemos a nuestro modo, no a un modo más crítico, lo podemos ver. La locura, demencia o alienación ha sido interpretada como un fenómeno caracterizado por su asimetría, especialmente impactante respecto a creencias, valores, sentimientos y finalmente conductas dominantes a lo largo de la historia. Esto es, ha habido una forma de comportamiento histórico y la enfermedad o la salud mental han tenido ese elemento histórico. Pero si hablamos, por ejemplo, lo que ya Michel Foucault habla en la cuestión de la historia de la clínica, pues obviamente estamos viendo una manera diferente de ver las cosas. Sin embargo, esto poco se ve o poco se estudia en nuestro medio. Las causas, los tratamientos y los cuidados de los enfermos mentales se han cimentado en nociones que han sido avaladas por la magia, la religión, la ciencia positivista o también por tradiciones populares. Esto es el famoso loco, que es el aspecto más visible de un trastorno mental, pues habla de, por ejemplo, hasta de la superstición o la magia, que nuestro pueblo todavía sigue siendo supersticioso y mágico, ya lo tenemos muy claro, pero en esa superstición interpreta todo por la problemática de enfermedad. Por eso dice que cuando una persona se ve loca, dice, o está poseído por el demonio, porque dice que habla con Dios, o que habla con el demonio, o alguien le habla por los oídos, que es el delirio, y precisamente lo habla desde esa perspectiva que tiene. Y entonces, cuando llega la ciencia y le dice, no, es un esquizofrénico, pero no está loco, no sí está loco, pero es un esquizofrénico, entonces la gente no sabe de qué se está hablando. Y hoy en día la gente de Oviedo, en España, nos dice, pues todos los trastornos mentales están inventados, son inventos, los trastornos mentales están inventados, ¿por quiénes? Por las empresas farmacéuticas, porque necesitan vender, ¿qué? Fármacos. La que sigue, por favor. Bien, con respecto a los cuidados, ya pensando un poquito en esto, la enfermedad mental y sus cuidados han estado vinculados a procesos de construcción simbólica, a las representaciones sociales y también a valores. Entre la simbología destacan aquellos que ofrecen referencia a castigo, cadenas, represión, cárcel, manicomio, sifilicomio, frenopático, marginación, ocultamiento, pecado, infierno o demonio. Tenemos una amplia gama de procesos que de una manera u otra, a la hora de que se presenta la enfermedad, realmente vamos a tener los cuidados de ellas o cómo lo vamos a cuidar. Y recordemos que muchos de los antiguos procesos manicomiales o manicomios estaban trabajados o cuidados por personas del ámbito religioso. Esta simbología da idea de la dificultad que ha tenido el ser humano para interpretar con normalidad una enfermedad que ha provocado tanta desazón como la mental. Hoy día sigue prevaleciendo la forma diferente de organizar los cuidados de salud mental según la unidad funcional hegemónica, cual conocimientos, creencias, valores, símbolos o sentimientos, y estará vigente un tipo u otro de modelo explicativo en cada fase histórica. La que sigue, por favor. El paradigma a través de la historia contiene, regula y transmite las creencias, valores, conocimientos y sentimientos que sirven para construir las ideas acerca de la enfermedad mental y consecuentemente sus tratamientos y cuidados. Es decir, los paradigmas contribuyen a la clarificación y a la comprensión de la que se puede entender por enfermedad mental, así como sus tratamientos y cuidados en cada momento histórico y cultural. Hoy en día, sí, ¿quién cuida? Los psiquiatras, básicamente psiquiatras, porque son los que integran dan los que pueden dar fármacos. Los psicólogos no damos fármacos.
¿sí? Pero sin embargo también el proceso psicoterapéutico que lo podemos otorgar nosotros no es la más adecuado para ellos. Todavía se sigue, aunque aquí tenemos un caso muy claro, la granja de recuperación para enfermos mentales, que estaba ahí en el Zapote, o estaba, y digo estaba porque físicamente sigue estando, más con un nombre diferente, es un hospital, pero da lo mismo, granja, hospital, manicomio, cualquier nombre que se le pueda dar, está ahí presente. Y la praxis, ahora aparentemente científica, con la psiquiatría, pues de una manera u otra sigue siendo, quitamos el cuidado del loquero, ahora tenemos psiquiatras, psicólogos, pero el mismo cuidado sigue siendo el mismo. Vigilar y castigar, como dice Foucault. Los cuidados ya varían según la unidad funcional y se construyen mediante creencias sobrenaturales, por ejemplo, el animismo, religiones o sucedáneos de las mismas, o se articula en torno a creencias y supuestos racionales de índole laico solidario. En asuntos de locos o alienados, si la interpretación de la causa se sostiene en argumentos sobrenaturales, los cuidados se adaptan a un ideario que se corresponde con este imaginario. ¿Sí? Ya el compañero que nos preside en la presentación de su libro, revisando su bibliografía, toma un colega nuestro que se llama Vilio Figueroa, que es el creador de los imaginarios sociales. Y precisamente en ese imaginario, hoy en día, nosotros vemos cómo la gente a la hora de que dicen, pues, ¿qué hacemos con nuestro loco? Lo encadenamos como ocurre todavía hoy en día en algunos, ya no tanto en ámbitos rurales, sino en algunos ya conurbados, como bien decía el compañero, si no los el avance del urbanismo, si no lo detiene la barranca, no lo va a detener nadie. El famoso proyecto que hay de poner un puente sobre la barranca para trasladar y evitar todo el rodeo que se hace a través para ir a Ixtlán, que está pasando la barranca, pues, por la calzada de Independencia. Entonces, todos estos proyectos medios fuera de condición, pues hablan nada más de una conectividad, pero para ello, pues, el caso de nosotros, el imaginario implica toda esta cuestión. Entonces, la gente cuando llega esta previsión urbanística, ¿qué es lo que hace? Pues simplemente trata de cambiar o de ver las cosas de un modo diferente. Cambia el imaginario social. Y al cambiar, también cambia la interpretación de lo que va a suceder, aunque mucha gente sostiene todavía que el loco es un sujeto poseído. La que sigue, por favor. Bien, y aquí entramos a ver dos cosas. El cuidado contra la custodia. ¿Qué es lo que realmente estamos haciendo? Bueno, un sector profesional en materia de cuidado de salud mental se desarrolla históricamente en las culturas en las que las diferentes ocupaciones encargadas de la curación de las enfermedades y sus cuidados se han organizado burocrática y científicamente. O sea, hay un hospital, hay un encargado, pero es un encargado burocrático. Sí, hoy en la gestión hospitalaria tiene que haber gente de la misma área, esto es médicos. Si es un hospital, pues se habla de medicina. Si es un área de manicomio o hospital psiquiátrico, pues ¿quién? El psiquiatra. Pero el psicólogo no aparece por ningún lado. Sin embargo, el asunto del cuidado lo hacemos burocrática o científicamente. La custodia de los alienados como sujetos en los que era preciso, en primer término, apartar de la sociedad mediante su reclusión en centros inespecíficos para que en un segundo lugar se les, entre comillas, apaciguara, reprimiendo sus desordenadas conductas de los medios que fuera menester. O sea, hay que agarrarlo y hacer un hospital psiquiátrico como una cárcel. Aunque el paciente no es un delincuente, pero sí es un peligro para la sociedad. Por lo tanto, hay que guardarlo, ¿sí? Y hay que custodiarlo. O sea, y esto viene desde las cárceles. En las cárceles hay custodios. Se custodia al delincuente. Aquí también casi lo mismo. Hay que custodiar a aquel que no puede vivir en sociedad o que le puede hacer daño a la sociedad. Y por lo tanto, hay que recluirlo. Para delimitar de forma nítida la existencia de factores ideológicos, culturales y científicos en el proceso de profesionalización de los cuidados de la salud mental, es preciso identificar los periodos correspondientes a los 4 grandes paradigmas que tenemos: el teológico, el racional tecnológico, el hermenéutico y el sociocrítico, que han ordenado y orientado el pensamiento, la producción científica y sobre todo la forma de interpretar la locura de los tiempos de la custodia y el castigo corporal a los actuales, en los que impera la filosofía del cuidado profesional y un proceso más de humanizado. Tratamos de humanizarlos, pero lamentablemente esa humanización no llega por ningún lado. Esto es, hoy en día simplemente hay que apartarlos, custodiarlos, pero no cuidarlos.
El cuidado lo da un fármaco, no una persona. La que sigue, por favor. Bien, ya a modo de conclusión, podemos decir que desde un paradigma hermenéutico, la enfermedad mental va a interpretarse como un fenómeno producido por causas internas y externas, pero que en todo caso requieren la comunicación entre el paciente y el profesional. Los trabajadores de la salud mental se van a afanar por comprender el significado de las conductas, entre comillas, desviadas, atendiendo al fenómeno en un contexto cultural y antropológico específico. La custodia se va a tecnificar mediante nuevos perfiles profesionales y gracias al avance de los psicofármacos y de las nuevas psicoterapias, como por ejemplo la psicoterapia antropológica, se suaviza, entre comillas, el famoso control de los que son demente. En este caso, aquellos que presentan una demencia como tal, sino como un enfermo que necesita ayuda, atención, pero sobre todo, aquí enfatizamos una palabra que todavía tiene, que es muy positivista, el control de ellos. Y por lo tanto, hay que apartarlos para someterlos y en ese sentido, darles una atención, si es válido llamarlo así, para que no se hagan daño o no le hagan daño a la sociedad. Y por lo tanto, ahí estamos hablando de una forma simplemente de apartamiento de la sociedad, porque la sociedad no puede cuidarlos a ellos como tal. Bien, pues muchas gracias, eso es todo. Si tienen alguna duda o pregunta, pues trataré de contestar. Gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces podríamos, bueno, quiero preguntarle cuál es su postura entonces frente a una conceptualización de la enfermedad mental. No sé, su exposición me dio la impresión de que la definición de enfermedad mental que tenemos actualmente está producida desde las estructuras estatales, ¿no? Entonces ellos definen o ellos imponen lo que es normal y normal en ese sentido. ¿Usted considera entonces que no existe como, bueno, es que mi problema surge que las enfermedades mentales existen o no existen, porque también asumir que la cuestión de la reclusión de los enfermos en un manicomio está en función del control estatal o de ejercer un poder vertical o algo así, anula o difumina la idea de que de verdad puede existir una enfermedad mental y un tratamiento médico. Entonces, yo quiero preguntarle, si es que se puede responder en unos minutos, cuál es su postura al respecto y qué opina. Gracias. Sí, mira, la psicohistoria forma parte de otro modelo más grande que se llama psicocultura. Entonces, desde nosotros, al asumir esta posición, estamos integrando no nada más el proceso psicológico, comportamental, sino también el asunto antropológico, cultural. Y en el caso de las enfermedades mentales como tales, nosotros hablamos de una pseudoexistencia. Esto es, para quién es normal y para quién es patológico. Como tú lo que dices, hay una dualidad ahí importante que todavía, a pesar de los tiempos actuales, no hay una definición concreta y una diferencia clara de qué es normal y qué es anormal. Porque para nosotros ahorita, si yo me pusiera a hablar, decir que estoy escuchando que Dios me habla, tú vas a decir, pues, ¿qué le pasa a este profesor, no? Dice que Dios le está hablando, me parece que está loco. Pero yo puedo decir que esa es mi normalidad. Y el caso, por ejemplo, que quisiera pensar, no lo traigo, pero en una tesis de etnopsicología de una universidad italiana, un sujeto sudafricano, Mbembe Mutombo, que dirigí su tesis de maestría en etnopsicología, él estudió a un sujeto, un jefe tribal, que trae su foto porque fue un estudio de caso. El sujeto se está mostrando como tal porque anda buscando pareja. Y ese es el único estudio de caso, porque para nosotros los occidentales está loco, es esquizofrénico. Para ellos es un ser divino, para su tribu es un ser divino. Y anda buscando pareja porque exalta mucho los genitales. ¿Saben qué viene en la fotografía? El sujeto es que ya no está adornado, en la cabeza trae los adornos en la cabeza. ¿Pero por qué? Porque anda buscando pareja.
Para ellos es un ser divino, para nosotros es un loco. ¿Cuál es la diferencia? Que cada grupo social, cada grupo cultural va a definir su propia normalidad. Por lo tanto, aquí nosotros que somos supuestamente sujetos urbanizados, nadie nos habla de que el hacinamiento que estamos viviendo con viviendas esquizofrenizantes, excluyentes, con sujetos que de una manera u de otra, cada vez que se levanten la media en su vivienda, pues simplemente, casi literalmente se vuelven locos. Pero es la vida que les ha tocado vivir, porque han impuesto vivir. Entonces, desde ahí estamos hablando ya de que criterios muy fuera de los contextos de esta naturaleza podrán definir una manera de ser y de pensar de la gente. Si hablamos de pobreza, por ejemplo, yo trabajo en la pobreza, trabajo con gente pobre, todos los días ando viviendo con ellos a su lado. Te puedo decir, no nomás de las enfermedades mentales, te puedo decir de las enfermedades crónicas degenerativas, como la diabetes. La gente que dice, no, mi cuerpo es traidor, me traicionó. ¿Por qué me traicionó? Porque no me permite vivir como yo quisiera, además me impide hacer las cosas. Y yo que soy tan pobre, ya no puedo hacer muchas cosas, por lo tanto estoy condenado a vivir en pobreza permanentemente. Cuando yo hubiera querido salir de esa pobreza, mi cuerpo traidor no me permite hacerlo. Entonces, desde ahí uno piensa, no nada más pensar en las enfermedades mentales. Esta persona no está enferma mental, tiene una enfermedad crónica, una esclerosis múltiple, un reumatismo, una artritis reumatoide. Y entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Qué dicen? Todo esto me falta, ¿no? Alguien dice, pues es un castigo divino. Pues el castigo no es divino. Para nadie que alguien que te castigue divinamente, pues no. Tal vez es un Dios masoquista, un Dios masoquista, ¿no? Algo así, pero de entrada podemos pensar que la gente al hablar de esta manera nos está diciendo cómo está llevando a cabo su normalidad y de ser, para ellos ser pobre es ser normal. Entonces, ¿con qué criterio nos quedamos? Y es lo que decimos en el trabajo. La enfermedad mental también tiene que ver con ese contexto hasta teológico. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Carlitos? Solo para entender hasta dónde está planteado como relativismo respecto a las enfermedades mentales. Entonces, mi pregunta aquí es para ver si es lo mismo o por qué es diferente la enfermedad mental. En el caso de la enfermedad mental, es claro que hay desórdenes dopaminérgicos. Entonces, por ejemplo, en la esquizofrenia está claramente identificado las vías dopaminérgicas, está identificado porque, por ejemplo, cuestiones genéticas, neuroglin, que el gen tiene una alteración, tiene una expresión alterada. Y, por ejemplo, si yo tuviera eso en este momento, y si yo ahorita, por ejemplo, gritara o me revolcara, seguramente estaría haciendo algo muy inconveniente para acá. Y mi pregunta es, ¿por qué eso no es una enfermedad y por qué si es una enfermedad que yo tengo un problema cardiovascular? ¿Dónde está el límite de ese relativismo para no decirle enfermedad mental a algo que es una enfermedad mental en este país? Y si no se trabaja con eso, no vamos a tener políticas públicas para poder prevenir lo que creo que son enfermedades mentales. Y para terminar, por ejemplo, actualmente una de las cosas que se sabe para evitar de padecimiento o de acercarse a estas situaciones graves es que entre más temprano se conozca que hay el escuchar voces y no el llamado divino, en esa medida la familia está más protegida. Entonces, pues esa es la cuestión de la controversia que planteo. ¿Sí? De hecho, aquí hay que pensar, tú hablas de una enfermedad física, estamos hablando de una alteración biológica. Alguien se alteró biológicamente por genética, por cualquier cuestión, porque se le metió una bacteria, se le metió un virus. Pero eso tiene una razón y una manera que todo el mundo lo sabe. A la hora que yo me enfermo físicamente, voy con un médico. Pero cuando piensas en lo que llamamos enfermedad mental, y hay que poner entre yo la pública muchas comillas, hay que ver desde dónde lo vas a interpretar. Lo interpretas desde de tu posición cultural, o sea, yo
estoy muy metido en la religión y digo que lo que te está pasando, tú te tiras aquí, tal vez uno diría, estás histérico, otros dirían, no, estás poseído. Entonces, ¿desde dónde lo estás interpretando? Entonces, desde una visión científica que diría, no, esta persona está con una histeria aquí. Alguien diría, no, a lo mejor tiene un ataque epiléptico. Otros dirían, no, se lo poseyó un demonio. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a interpretar? Entonces, hoy en día, por ejemplo, aunque ya hemos pasado, hay un gran conocimiento construido, digamos, desde la ciencia positivista, básicamente, de la medicina psiquiátrica positivista, desde ahí se puede interpretar. A pesar de todo ello, todavía la gente lo sigue interpretando desde su punto de vista supersticioso o mágico. Entonces, lamentablemente, no hemos podido trascender más, inclusive nosotros los psicólogos, pues, lamentablemente no hemos logrado ir más allá de lo que se nos ha enseñado. Esto es lo que decía la compañera, ¿no? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Una diferencia o una situación que todavía no hemos ni siquiera logrado definir con claridad. Y yo lo veo porque yo enseñé psicología normal, anormal, clínica desde 1983, que yo egresé de la carrera de psicología. Yo egresé en el 82. Entonces, hemos venido viendo que todavía se sigue manejando el criterio de esa normalidad positivista. Pero si nos vamos a otras interpretaciones como la hermenéutica heideggeriana, pues simplemente podemos pensar de otra manera, de ver la visión de otra manera, la reclusión de los enfermos mentales. De allí en la famosa película aquella de Sin Salida de Jack Nicholson, que fue una película ya muy vieja, pero él cuando saca a los enfermos mentales de un hospital y se los lleva a socializar de otra manera, dice es que no están tan locos como se piensa. Ese es el gran problema, pero además la misma sociedad, en lugar de incorporarlos, los desincorpora. Dice, no, tú no puedes vivir entre nosotros, los normales. Tú te vas y te apartas. ¿Y a dónde te apartas? Te vas como si fueras un delincuente, a una cárcel que no es la cárcel, aunque casi es lo mismo. Nomás no estás metido en una reja con una celda, estás en un espacio, en un cuarto, con una puerta. Acá las celdas tienen barrotes, no, acá no. ¿Y te va a custodiar quién? El psiquiatra, es lo mismo que el custodio. ¿Sí? Que de entrada, en criminología actual, que hablan de las cárceles, dicen que el autogobierno que hay, la primera condición para que haya autogobierno es hundir al custodio. Y tal vez esta misma condición se presente en el hospital psiquiátrico, aunque no es con la intención de loco. ¿Qué hay que hacer? Hundir al psiquiatra. El psiquiatra está más susceptible de volverse igual de loco que ellos, que los psicólogos que estamos afuera, aunque también hay algunos medios psicólogos medios locos también hoy en día, ¿sí? Pero es la realidad de los hospitales y de las instituciones de custodia que esta condición sociocultural nos está dando. Y no hay quien hable más allá de lo que les están indicando. Y de ahí vigilar y castigar todos estos elementos que ya han surgido con pensadores como Foucault y otros más, pues hablan de esta manera de ver una nueva clínica, el hospital de puertas abiertas. Te puedo mencionar el movimiento antipsiquiátrico de hace muchos años, que hoy todavía lo están volviendo a querer retomar algunos nuevos gentes, ¿no? Pero no sabemos hasta dónde puede llegar este movimiento que revoluciona un poquito esta perspectiva de pensar en la enfermedad mental de otra manera.